Hola a todos, yo soy Nacho Armenta y les doy la bienvenida a este video. El día de hoy les quiero hablar de este libro, Los hornos de Hitler. Algunos de ustedes tal vez ya han leído este libro porque en muchas escuelas lo usan como material, lo usan como tarea, pero hay una gran diferencia entre leer un libro a fuerzas y leerlo por el gusto de leerlo. Los hornos de Hitler es un gran libro, es una gran biografía que vale mucho la pena leer, pero vayamos por el principio. Este libro fue escrito en 1946 por Olga Lengyel. No estoy seguro de la pronunciación del apellido, pero lo voy a apuntar aquí porque a lo mejor la estoy regando con la pronunciación. Y la pregunta obligada es, ¿quién es la autora? Olga Lengyel nació en 1908 en Rumanía y su profesión era la enfermería. Y ella nos narra en el libro cómo pasó de tenerlo todo, es decir, tenía una familia, tenía a su esposo y sus 2 hijos. También tenían una clínica que atendían su esposo y ella. Su esposo era médico. Y recortando muchísimo la historia, es la única sobreviviente de su familia. Y antes de continuar, algo muy importante que en lo personal yo considero que tenemos que tener mucho en cuenta. Esta no es una historia de fantasía, no es una invención. Es una historia de un suceso horrible que alguien vivió. Esta es la narración de acontecimientos inhumanos a los que se vio enfrentada esta señora y que sobrevivió. Entonces me gusta mucho darle el respeto que se merece a esta narración, a esta historia, porque, repito, no es una fantasía, es algo que en realidad pasó y es algo que en realidad alguien sufrió. Con eso en mente te puede cambiar el contexto de lo que estás leyendo y nos permite tanto disfrutar como de aprender de una buena lectura. Y en lo personal, voy a hablar desde mi experiencia y mi punto de vista, este libro te cambia la perspectiva de cómo ves tanto la naturaleza humana de ambos lados, buenos y malos, de la supervivencia del ser humano como individuo. Pero es un libro que vale mucho la pena leer despacio, y no nomás leerlo, sino estudiarlo. Ahora, libros y documentales de la Segunda Guerra Mundial hay muchos, desde el punto de vista histórico o tal vez la biografía de alguien que se vio involucrado en esa guerra. Pero en este caso me gusta mucho este libro porque es de primera mano contado qué es lo que pasó, qué es lo que se vivió. Y yo creo que todos sabemos qué es la Segunda Guerra Mundial y quiénes fueron los personajes involucrados. Por ese lado no nos vamos a meter tanto. Como ya mencioné, la historia de esta autora nos lleva a conocer cómo era la vida antes de la guerra primero, y nos muestra cómo era la convivencia de su familia, de sus pacientes en la clínica que atendían, y cómo poco a poco, a través de personajes claves y de conspiraciones, ella termina perdiéndolo todo su patrimonio familiar, y termina en un viaje en tren hacia los campos de concentración, ya que, como todos conocemos, la ideología nazi en su momento era la superioridad de la raza. Si no eras alemán, caucásico, eras humano de segunda clase. La autora nos narra el sufrimiento que fue viajar desde su ciudad natal en tren hacia los campos de concentración y ver las condiciones inhumanas con las que eran tratados todos los prisioneros, porque eso eran, a través de engaños y diferentes, vamos a decirlo, artimañas, fueron enviados en tren a campos de concentración gente enferma, niños, mujeres, todos, no había distinción. Y una de las partes que más impacta es el trato tan inhumano que nos narra la autora de cómo eran seleccionados los prisioneros para sacrificio inmediato o para trabajos forzados y futuro sacrificio al final de cuentas. Y puedes sentir en la narración la tristeza de la autora, la impotencia que ella sentía al saber
el destino de sus familiares. No sé si cuente como spoiler un pequeño adelanto de qué es lo que sucede aquí. Imaginen que están en esta situación. Están encerrados en un tren con mucha gente enferma, gente muriendo. Al descender del tren les dicen: de este lado van las mujeres, de este lado van los hombres y de aquel lado van los ancianos y los niños. Te dicen tus captores: los ancianos y los niños son porque van a ir a otro campo donde los ancianos van a cuidar de los niños. Sin tener contexto de qué en realidad está sucediendo, tú dices: ok, yo no quiero que mis hijos sufran de trabajos forzados. Entonces la autora nos narra cómo envía a sus hijos con sus papás. Incluso uno de los hijos, el mayor, que estaba en edad de entrar en la categoría de persona adecuada para trabajos forzados, pero tú no quieres que tus hijos sufran por trabajos forzados. Entonces los envía con sus papás para enterarse después de que no existía tal área, que tanto adultos mayores como jóvenes, como niños, iban directamente a ser sacrificados. Es decir, esa decisión era mandarlos a una muerte segura. Ya con eso en mente te puedes imaginar de que el libro no censura nada. Es una narración difícil de leer, no es sencillo. Muchas veces vas a sentir el sufrimiento que ella nos narra, y en más de una ocasión te va a hacer bajar el libro porque te va a costar trabajo masticar lo que estás leyendo. No es una lectura fácil, no es una lectura ligera. Y la narración continúa: la vida en los campos de concentración, los sufrimientos, cómo eran tratados. Nos narra a detalle cómo era la vida en esos lugares. Y repito, el libro es una narración de algo que en realidad sucedió. No es un libro de fantasía, no es un libro de ficción. Es algo que sucedió no hace mucho tiempo. Nos habla de algo que sucedió hace relativamente poco, hace menos de 100 años. Con este libro cobra mucho sentido la frase que dice: el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Porque podemos tal vez aterrizar el contexto general de este libro a nuestros tiempos, de modo de que el racismo está presente todavía, la superioridad está presente todavía, y como seres humanos no debemos de cometer el error de caer en eso. Es un tema muy delicado, es un tema muy complicado, y el fenómeno de la discriminación aún lo podemos ver en muchos niveles. Discriminación por tu raza y tu color, por tu género, por tu apariencia. Es más, podemos ir incluso a las redes sociales, donde nos permiten hablar con una máscara sin que podamos dar la cara, y nos sentimos con el derecho de expresar todas las ideas que queramos, independientemente si ofendemos, si lastimamos, nos da igual. Y esto nos lleva a segregar a un grupo, a criticar a un grupo, en vez de dar comentarios positivos para ayudar o para hacer algo mejor. Nos resulta más fácil criticar a los que piensen diferentes como nosotros, a los que creen diferentes como nosotros. Entonces, este libro te puede abrir la mente a muchos panoramas, a muchas formas diferentes de pensar, porque hay que estar conscientes de que la humanidad es un mosaico de personalidades, de que no todos somos iguales, pero a la vez lo somos. Si tal vez suene confuso, pero es la realidad. Vivimos en un mundo donde hay muchas formas de pensar y tenemos que aceptarnos como tal. Somos individuos viviendo en el mismo planeta y nos estamos matando entre nosotros. Pero tal vez me estoy saliendo un poquito del tema. Este es un libro que considero yo una lectura obligatoria, porque la enseñanza que nos da y la lección que nos da es demasiado importante como para dejarla pasar. Es un libro que pienso yo que es obligatorio leerlo. Es un libro altamente recomendado y no es difícil de encontrar. Como la mayoría de los libros que compro, este lo compré en Amazon. Te dejo los links aquí abajo para que, si estás interesado, lo puedas encontrar. También te dejo donde puedes encontrarme en Instagram, Twitter y todos los demás. Y si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Aquí me despido de ustedes y recuerden, sigan leyendo y pásenla bonito. Adiós.